Un cordial saludo. Soy Sergio Estrada Vélez, director del Centro Colombiano de Estudios Constitucionales. Las recientes elecciones han generado una gran expectativa frente al futuro de la economía del país, concretamente frente al respeto del derecho a la propiedad privada. Es por ello que hemos elaborado una reflexión titulada ¿Por qué nunca habrá comunismo ni socialismo en Colombia? Iniciemos. Se podría afirmar que un gran punto de encuentro entre quienes predican la victoria y quienes la reconocen es la gran expectativa frente a lo que hará el nuevo gobierno en temas como la economía. Es necesario recordar que el logro de un programa no puede depender del presidente de turno, sino de la capacidad de la sociedad para trabajar en medio de la diferencia por el fortalecimiento del Estado Social de Derecho, la democracia y la economía. Ninguna labor conjunta será posible en medio del miedo. Uno de los problemas más graves de la democracia y la economía es tener un electorado y unos actores económicos limitados en sus derechos por el temor generado por el desconocimiento o la desinformación. Las elecciones pusieron nuevamente en evidencia los peligros que se desprenden de una precaria cultura política, debilitada por fantasmas creados por los estrategas políticos y los medios de comunicación. El principal temor que se expresa en redes es la afectación al derecho a la propiedad privada, la libertad de empresa y la economía de mercado, con la supuesta llegada del comunismo o del socialismo. El comunismo niega la propiedad privada, y el socialismo afirma que la propiedad debe ser colectiva o del Estado. Ese temor se traduce en un profundo manto de desconfianza en la economía que puede generar graves consecuencias para toda la sociedad. Con un propósito netamente pedagógico y con el ánimo de ayudar a la generación de una confianza inversionista, queremos compartir algunas razones desde la perspectiva constitucional que permiten eliminar el miedo ante una posible llegada del comunismo o del socialismo. Primero, el artículo 58 de la Constitución Política habla claramente, comillas, se garantizan la propiedad privada y demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, cierro comillas. Existe un expreso reconocimiento y a su vez amparo constitucional de que la propiedad privada se debe garantizar y que no puede ser desconocida. Segundo, el artículo 333 de la Constitución Política señala en relación a la iniciativa privada y la libertad de empresa lo siguiente, comillas, la actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común. La libre competencia económica es un derecho. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica. Cierro comillas. Tanto el comunismo como modelo político que se opone a la propiedad privada y el socialismo que defiende la propiedad, pero colectiva, son ajenos a las propuestas políticas y económicas de nuestro Estado social y constitucional de derecho. Su eventual implementación requiere una reforma constitucional a los anteriores artículos 58 y 333 de la Constitución Política. Cuarto, la reforma a la Constitución Política puede realizarse a través de tres mecanismos, según el artículo 374. Por el pueblo mediante referendo, por el Congreso de la República a través de un acto legislativo o por una Asamblea Nacional Constituyente. Todas las reformas deben pasar por el Congreso. Atendiendo a su conformación actual y al fuerte compromiso de la oposición frente al control político, nunca será viable recorrer alguno de esos caminos. Quinto, cambiar el modelo económico capitalista hacia el comunismo o el socialismo por una vía institucional es imposible, en tanto que representa una sustitución a un elemento estructural o fundamental del actual modelo político. La propiedad privada, en su función social,
como elemento esencial del Estado social de derecho, no se puede eliminar de la Constitución política. Una reforma en ese sentido sería contraria a la Constitución. Cualquier intento de implementación debe pasar por dos controles: la aprobación del Congreso de la República y el control de la Corte Constitucional, órgano que muy probablemente declararía la inconstitucionalidad de esa reforma. Sexto, la seguridad jurídica, importante preocupación de los inversionistas, está garantizada en la medida que las reglas de juego que existan al momento de realizar alguna inversión no pueden ser desconocidas por leyes posteriores. Así lo ordena el mismo artículo 58. La propiedad privada y los demás derechos adquiridos no pueden ser vulnerados por leyes posteriores. Finalmente, el éxito de la democracia y el desarrollo económico recae en la posibilidad de que los ciudadanos cuenten con una mínima formación política o un consentimiento informado que facilite el ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus deberes y el control al ejercicio del poder. Muchísimas gracias.